Vamos a conocer un poco más de cerca al personaje más señalado como el interceptor por excelencia de las comunicaciones públicas y privadas en Santo Domingo, Frank Cabral Calcaño. El director del Departamento Nacional de Investigaciones denunciaba el lunes pasado la existencia de una red de espionaje telefónico. La información señalaba que entre los teléfonos intervenidos se encontraba el del presidente de la República, su hermana, su sobrina, el de políticos de oposición, empresarios, directores de periódicos. La denuncia causó impacto en la nación aún no recuperada del escándalo que provocara el descubrimiento de un alijo de cocaína colombiana colocado en Miami desde Santo Domingo y que, conforme a un despacho de prensa asociada, entre los supuestos responsables estaban funcionarios del gobierno. Todos esperábamos entonces que un nombre se mencionara: el de Frank Cabral Calcaño. ¿Quién es y dónde vive este hombre que desde los años 70 se señala como el intruso por excelencia en las comunicaciones privadas que sostienen los personajes más relevantes de la vida pública nacional? Dominicano, mayor de edad, odontólogo, casado con Raquel Jacobo, una ex reina de belleza, embarazada ahora luego de 13 años sin haber podido concebir. Abstemio, madrugador, hogareño, gimnasta, que además afirma que ha estado comprometido con los mejores intereses de su país. ¿Es acaso fortuita la imputación? ¿Cómo logra evadir la condena? ¿Quién lo protege? ¿Por qué ahora se revive al personaje? ¿Deseo de molestar a un tranquilo ciudadano? ¿Deseo de desviar la atención pública? ¿Se trata acaso de un consentido de algún sector de poder por los servicios que presta? ¿O tenemos al tipo profesional que describen los penalistas como una especie de delincuente habitual que combina la costumbre al lucro y el oficio que ejerce previo aprendizaje constituye su modo de vida? ¿Es acaso un reincidente pertinaz o una víctima? Bueno, en cuanto a la persecución es una víctima y en cuanto a la actividad es un reincidente, podríamos decir, ¿verdad? Yo digo que es una víctima porque siempre lo persiguen por el asunto de los teléfonos y por el asunto de los teléfonos no pueden someterlo. Y entonces arman una película, mucha prensa, mucha propaganda y persecuciones que yo no creo que tienen como finalidad los teléfonos. Porque el doctor Cabral tuvo que ir a ser entregado por personalidades de este país porque temía por su vida. Ahora, con este nuevo sometimiento judicial, el señor Cabral se siente indignado. Alguien de ellos se comunica con el periódico Última Hora. Y nada, que nos vamos al baile, vamos al cine, vamos a tal hora, todos juntos a tal hora y decimos esto. Ya todo está coordinado. Se van a decir que son elementos de droga. Y la primera información, llegando aquí a mi casa, yo no estaba en la casa. Ellos sabían que yo no estaba en la casa porque yo tengo la costumbre en la mañana de ir a la Francesa un rato, tomar café, siempre con mis amigos. ¿Y usted no tiene miedo de decir dónde usted va? No, porque realmente las condiciones, los que están por las condiciones no se prestan ahora para el crimen político en la República Dominicana. No, yo puedo decir prácticamente donde voy. Yo hago 2 salidas de mi casa. En la mañana a las 8, a las 7:30 y en la tarde de 6 a 7:30, 1 hora al día. Después nunca más salgo. Y los viernes me voy a mi casa, La Romana. Después ese es mi programa, 1 hora al día. Y los viernes a La Romana. Entonces, ellos esperaban, tenían la vigilancia formada desde tiempo, ¿verdad? Pero esperaron que yo saliera a la Francesa y vinieron a la casa cuando yo no estaba. Ellos sabían que yo no estaba, porque eso era un operativo de seguimiento y de vigilancia anterior. Para ellos llegar supuestamente a la conclusión que llegaron, tenían que tener todo un operativo de vigilancia de más de 20 o 25 hombres para el aparataje que supuestamente descubrieron. Así que ha sido uno de los operativos más que mayor número de hombres le ha tomado al DNI para llevar a cabo una investigación. Cuando yo vengo de tomar café con mi esposa, veo un movimiento extraño en la casa, veo un hombre armado y desvío y hago entonces contacto tratando de averiguar qué pasa. El caso es que al llegar la prensa, los que están aquí salen
cubriéndose, dando una versión para que no supiera la familia ni nadie, que fueron precisamente ellos que llamaron a la prensa. Y dicen, no, aquí lo que hay es una reunión de amigos, aquí no están allanando, aquí no pasa nada. De esa manera ellos desinformaban y que la cara de la opinión pública pensaran que de última hora vino ahí porque sí, porque estaban en la francesa conmigo. Ahí comienza el primer indicio de que el operativo y las instrucciones presidenciales que se le dieron al general Sánchez Aybar fueron utilizadas para ambientar con escándalo y obligar al presidente a que fuera no solo a la justicia, no, quizá que me fusilara. Deportado 2 veces del país, en una ocasión siendo asistente civil del doctor Joaquín Balaguer, designación que consta en el decreto 1351 del 14 de noviembre del 77, luego de estar involucrado supuestamente en las pugnas militares de entonces. En la época de los 12 años, cuando usted me habla de las pugnas militares, yo era ayudante civil del presidente Balaguer, una persona realmente muy cercana al presidente Balaguer. En esa época de las terribles pugnas militares entre el general Enrique Pérez y Pérez y el fenecido general, mayor general Rafael Nival Seijas, la lucha en aquel entonces, todo el mundo sabe que era una lucha a muerte, era una lucha terrible. Lo que pasaba en esos momentos, imagínense, la historia lo dice. Podría decirse que yo estaba ubicado, por decirlo así, en mis afectos y en mi cariño por el general Nival Seijas, quien yo entendía en esos momentos era la parte menos mala de los dos sectores que pugnaban entre sí. Yo entendía que este tenía otro tipo de formación que los otros, no específicamente el general Pérez, porque el general Pérez hoy por hoy es un individuo de comunión diaria y un individuo muy cerca de Dios, él y su familia, y hemos sido grandes amigos en los últimos tiempos. Ha habido un acercamiento familiar de mi madre con su familia y mío personal con su familia, a nivel familiar, afectivo. Y la impresión que yo tengo después de haberlo conocido como persona de cerca, me doy cuenta que realmente es una persona que no era lo que decían sus enemigos, ni la imagen que daba antes. ¿Y cómo logró usted llegar al país de nuevo, luego de esa deportación? Precisamente, ¿cómo me deportan a mí? Me deportan un día de los padres. Yo siento en la puerta de mi casa, en la puerta de mi habitación, un golpe, alguien toca con autoridad. Era muy difícil subir a mi casa en ese entonces, tan difícil como subir al DNI. Tenía una escolta de casi 15 hombres, militares todos, un carro de la policía en la puerta, y de repente abren la puerta. Yo le digo a mi compañera, tumbaron el gobierno. No podía pensar que ese toque de fuerza viniera de un gobierno del cual yo era ayudante civil y funcionario cercano al régimen. Vuelven y dicen, abran, somos la autoridad, venimos en nombre del fiscal. Fui ante los generales de entonces, Enrique Pérez, Salvador Lluvere Montaz, Ramón Emilio Jiménez, y ahí se acordó mi deportación. En esa ocasión es que dice el público que usted se le cayó el pelo porque hubo mucha angustia. Para ser honesto, cuando yo recuerdo, doctora, que era la época de la banda, que no era como estamos aquí al lado de una piscina, una doctora, un abogado, mi esposa hablando, no. Era la época de la banda, era la época de Orlando Martínez, era la época de todo lo que pasaba en aquella época, en ese momento. Cuando Usino me dijo, desnúdate, y me introdujo a una habitación oscura en transportación del ejército, no a una cárcel normal, no en la policía, porque no se usó la policía para ese operativo. Realmente la angustia fue terrible. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando me pasaba la mano por la cabeza el pelo salía, como aquella famosa reina que encaneció una noche. Intentó entrar a territorio dominicano luego de la segunda deportación a Caracas en una avioneta privada de madrugada, pero las autoridades de migración se lo impidieron. Era el 1978. Intenta de nuevo en agosto penetrar al país como pasajero del vuelo 970 de Viasa, pero no lo consigue. Se produjo el cambio y el exiliado cifra sus esperanzas y utiliza su astucia elogiando desde Caracas el respeto del gobierno de Antonio Guzmán a los derechos humanos. ¿Cómo fueron sus relaciones con los gobiernos del PRD? Con los gobiernos del PRD fueron buenas. Tuve muy buena relación con Salvador Río Blanco al principio, después me golpeó inmisericordiamente, pero al principio fuimos buenos amigos.
Pero usted tuvo un problema con el licenciado de Camps en una ocasión. Sí, tuvimos varios problemas con el licenciado de Camps, diferencias, y acusó al doctor Peña Gómez que desde mi casa, los dos interveníamos los teléfonos de todas las Fuerzas Armadas. Y hubo ahí un problema grandísimo. Eso originó una reacción terrible del doctor Peña Gómez, negándolo completamente, y hubo una serie de polémicas televisadas al país de ambas partes. Ahora me parece que han vuelto a arreglar la situación, pero hubo una enemistad terrible porque fue tremendamente injusto acusar a una persona como el doctor Peña Gómez, incapaz de prestarse a cosas como lo que él dijo. Los cargos que se le imputaban en la época como ahora eran difusos: espía, interventor de teléfonos, asociación de malhechores, porte ilegal de armas. El Procurador General de la República, Caunabo Fernández Naranjo, levanta el impedimento de entrada que pesa en su contra el 22 de diciembre de 1978. Llega al país agradecido, pero con mala suerte. Un ciudadano español interpone una querella en su contra, esta vez por estafa. Se salva de la cárcel mediante la prestación de una fianza. En 1980 le allanan su residencia y en el 82 ocupa de nuevo la atención pública. El jefe de la Policía Nacional, Paulino Reyes de León, le atribuye escuchar sus conversaciones telefónicas, las del doctor Balaguer, de Donald Reed Cabral también. Le ocupan equipos de grabación. José Rijo, encargado de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, lo califica como espía reconocido. El supuesto espionaje, esta oportunidad, se atribuía a la avanzada electoral. Es sometido a la justicia en esta ocasión como prófugo. El fiscal y el jefe de la Policía Nacional le ofrecen garantías y el prófugo aparece en el Palacio de la Policía Nacional en compañía de don Rafael Herrera y Virgilio Alcántara. Su prisión dura poco. El 31 de mayo se entrega. Sus abogados interponen un recurso de habeas corpus que primero le niega a la magistrada Ángela Erickson y finalmente el 22 de junio el juez Vázquez le concede su libertad. En el 84 vuelve a prisión. Atué de Camps es la víctima. Cabral declara entonces: es una denuncia interesada, característica de la lucha de tendencias en el PRD. Ahora, don Frank dice que al presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, lo obligaron a someterlo. La historia se repite, su impunidad también. Yo lo que creo que detrás de esa persecución y a Frank Cabral siempre hay cosas que uno no sabe, que son, no vamos a decir del bajo fondo de los mecanismos investigativos, sino de ese mundo secreto de la investigación, ¿verdad? Que uno no sabe, porque ¿a qué obedece? ¿Él ejerce su oficio de odontólogo? No, calme, no ejerce ningún oficio de odontólogo. Frank, si tiene algún oficio, es una especie de detective privado, algo así. Sí, siempre está con su asunto. Siempre tiene una excusa, siempre hay una razón oscura, personal, según su percepción, que lo perjudica. El general Sánchez Aybar se le acerca y le dice que tengo los teléfonos intervenidos de su hermana, de él propio, sobre todo de su hermana, sabiendo que el presidente siente un amor enfermizo por ella, un amor que va más allá de lo normal. Lo que tiene que ver con doña Emma para Balaguer es todo un ritual, es su pasión por la vida, casi más que el poder. Cabral ha estado vinculado a un oficio que al parecer, hasta hace algún tiempo, era el único que controlaba. Usted es odontólogo de profesión, pero sí, no ejerce. Actualmente no. ¿Su trabajo entonces es la comunicación? No, mi trabajo es cómo hacer la comunicación. Muy bien. No, mi trabajo, yo soy propietario de Inmobiliaria Yaracuy. Tengo 2 compañías inmobiliarias Yaracuy. En el interrogatorio se me dice: ¿qué sabe usted de un equipo de inteligencia dedicado a interceptar teléfono que financia a Leonel Almonte con un funcionario, y tiene al frente un funcionario del Banco Universal? No sé nada. Nosotros tenemos pruebas aquí, me enseñan supuestas pruebas del espionaje telefónico de Almonte y su grupo, primer grupo. Segunda pregunta: ¿qué sabe usted de un equipo de inteligencia, el más sofisticado que ha llegado al país, comprado en la compañía Dalton Road de Nueva York,
que introdujo al país el periodista Guillermo Gómez y se dedica al espionaje telefónico. Lo usó con Salvador Jorge Blanco y no sabemos dónde están esos equipos ahora, y al gobierno dominicano le interesa ubicar esos equipos. Se han prestado muchísimos operativos para conseguir esos equipos. Cuando Guillermo Gómez lo hacen preso, lo llevan a la preventiva, los organismos de inteligencia del Estado le dan seguimiento a su esposa buscando esos equipos, y los equipos se pierden por Macorís, por San Francisco, donde escondió, no sé, y por ahí nunca se supo. Esos equipos están y lo están buscando, están tratando de ubicarlo. Él no recuerda el número de sometimientos o de abusos en su contra. Sí tiene presente, como el colectivo también, que nunca ha sido condenado de manera definitiva por un tribunal competente. Nuestro espía más público y simpático vive feliz. Sabe que su vida pende de un hilo, aunque su libertad no.